Más información en esta mañana de la radio con visitas en nuestros estudios. Una nota importante porque decíamos en estos días la presencia de un juzgado federal en Pehuajó hace que algunas cuestiones tomen un poco más de tinte público y se hable de muchas causas. Vamos a hablar y agradecemos la visita del titular del Juzgado Federal en Pehuajó, el doctor Andrés Heim, que está aquí con nosotros. Doctor Heim, buen día y muchísimas gracias por visitarnos. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, empezando por el principio, era una nota que veníamos tramitando ya desde hace tiempo. El juzgado está trabajando hace tiempo en Pehuajó. ¿Cómo llega la posibilidad de estar al frente de este juzgado? Bueno, lo que, así a nivel general, lo que puedo informar es la creación de un juzgado implica la sanción de una ley por parte del Congreso Nacional. Eso tuvo una iniciativa que surgió del intendente municipal, Pablo Zurro, propuso a un grupo de legisladores de su espacio político la creación de este juzgado. Estamos hablando del año 2009. Y bueno, siguió todo el procedimiento parlamentario, se sancionó la ley, se promulgó la ley, y esa es una primera instancia. Creación de juzgado, fiscalía y defensoría oficial. Cada uno de los cargos son sometidos a concurso, cada cual dentro de su ámbito. En el caso de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público Fiscal, del Defensor dentro de lo que es el Ministerio Público de la Defensa, y del Poder Judicial en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación. En mi caso particular, concursé en el año 2012 me inscribí. Los concursos, para no aburrir, son procedimientos complejos, son distintas instancias, pero básicamente se evalúan los antecedentes profesionales y académicos del postulante, se rinde un examen escrito que tiene una evaluación, un puntaje, y después hay una entrevista personal en el plenario del Consejo. De ahí se eleva una terna al Poder Ejecutivo de la Nación, y el Poder Ejecutivo de la Nación, en mi caso pasé 2 veces, en una primera instancia en el gobierno de Mauricio Macri y una segunda instancia en el gobierno de Alberto Fernández. En ambos casos tuve la suerte de que eligieran mi pliego, lo enviaron al Congreso de la Nación, específicamente al Senado de la Nación, donde los senadores tienen que dar lo que llama el acuerdo parlamentario para que el Poder Ejecutivo esté en condiciones de hacer la designación. Bueno, en el primer periodo de lo que fue el gobierno de Macri, tuvo un tratamiento parcial mi pliego en el Senado. Cuando asume Alberto Fernández, retira todos los pliegos, como ha ocurrido, por ejemplo, ahora en el gobierno de Milei. Y bueno, y fui parte de la primera tanda de pliegos que envió el expresidente. Audiencia en la Comisión de Acuerdo del Senado, el Senado de la Nación aprobó el pliego, lo envió al Poder Ejecutivo Nacional y Alberto Fernández dictó un decreto, y con ese decreto la designación para ocupar el cargo de juez federal del Juzgado Federal de Pehuajó. Pero con eso no terminaba el proceso, o sea, esto es muy acotado en el tiempo, pasaron muchos años. Claro. A la par había que habilitar el juzgado. Para eso había que tener un edificio, equipamiento, recursos humanos, y eso también es toda una movida. En este caso también tiene su parte compleja. Solo voy a tirar los títulos. Una parte dependía del Consejo de la Magistratura y otra parte dependía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que finalmente da la orden de habilitación del juzgado. Cuando estaba todo en condiciones de funcionamiento, ahí recién se pone en marcha, y esto ocurrió en julio del año 2022. O sea que desde ese entonces estamos trabajando, y por lo menos la impresión que tengo, que para gran parte del colectivo de la jurisdicción aún desconoce la existencia del juzgado. Quizás es de interés marcar que nosotros lo que brindamos es un servicio público, que es el Servicio de Administración de Justicia,
y tenemos un ámbito de conocimiento bastante diversificado. Para ponerlo en términos llanos, la gente de la localidad, específicamente Pehuajó, conoce que hay una justicia provincial ordinaria. De hecho, Pehuajó tiene en este momento 2 fiscalías descentralizadas, una defensoría oficial, un juzgado de familia y un juzgado de paz. Para diferenciarlo del juzgado federal, estos organismos atienden asuntos comunes entre particulares o de intereses que están estrictamente vinculados a temas provinciales. Uh-huh. O lo que se denominan delitos comunes en el caso de la Fiscalía Descentralizada, como pueden ser hurtos, robos, homicidios. Y en el caso nuestro, la perspectiva varía. Nosotros apuntamos en nuestra competencia a temas que involucran, por lo general, a entidades nacionales, como por ejemplo PAMI, ANSES, AFIP, Banco Nación, quizás me estoy olvidando alguna, pero bueno, a título de ejemplo. Y dentro de lo que es la parte de delitos, son delitos de competencia específicamente federal, que la competencia la da la calidad del sujeto afectado, como puede ser el caso de AFIP, en un delito de evasión tributaria, o por los intereses que están en juego, o el servicio, por ejemplo, el hurto, robo de correspondencia o de elementos que hacen a las comunicaciones, o la interrupción de determinados servicios, ejemplo, una vía de ferrocarril, una ruta nacional, bueno, ejemplos de esa naturaleza. O delitos que hacen a la fe pública, como por ejemplo falsificaciones de documentos públicos, certificados de 08, DNI, falsificación de billetes, bueno, temas que tus oyentes seguramente pueden comprender con facilidad, ¿no? Hay otras cuestiones más complejas, pero bueno. La otra particularidad que tiene un juzgado federal en esta jurisdicción es que tenemos lo que se denomina competencia múltiple, que es a diferencia de los órganos locales de justicia que mencioné, que son muy específicos. El juzgado de familia se ocupa solo de temas de familia, el juzgado de paz tiene una competencia muy limitada a asuntos de menor cuantía, las fiscalías descentralizadas se ocupan de determinados delitos. En el caso nuestro, la competencia múltiple implica que nosotros abordamos temas desde ejecuciones fiscales, temas de demandas contra la nación, de daños y perjuicios, temas previsionales, como pueden ser reajustes jubilatorios, discusiones respecto de la aplicación del impuesto a la ganancia, temas de salud, especialmente orientados a demandas contra obras sociales o prepagas que están dentro del esquema de salud de la nación. Acá hago la aclaración, queda por fuera IOMA, que es una entidad provincial. Nosotros no atendemos asuntos de IOMA. También cuestiones de carácter laboral que afectan a integrantes de organismos públicos, aspectos también que se pueden vincular con representaciones gremiales de entidades nacionales, temas contenciosos administrativos, otros aspectos vinculados a problemáticas delictivas como las que mencioné a modo de ejemplo, y una muy específica que hace a delitos económicos, lavado de dinero, evasión tributaria, maniobras que por general son bastante más sofisticadas de las que tienen los delitos comunes. Había un tema que se me vino a la memoria recién, que hace a la competencia del juzgado, que en muchos supuestos la gente lo desconoce, o sea, a dónde acudir. Claro. Y decía que como nosotros brindamos un servicio de administración de justicia, la idea es que toda la gente de la jurisdicción
no solo conozca el funcionamiento del juzgado, sino que conozca que hay una Fiscalía Federal que representa los intereses generales de la comunidad, que es donde, de la misma forma que van a la Fiscalía descentralizada a denunciar o a exponer hechos ilícitos que tienen conocimiento, eso mismo se puede hacer en la Fiscalía. Y como contraparte también hay una Defensoría Oficial que suele brindar patrocinio o asistencia jurídica gratuita a personas que no tienen recursos como para accionar contra entidades nacionales. Entonces eso particularmente a nosotros nos interesa, que se conozca y bueno, y estar al servicio de la comunidad de Pehuajó y de toda la jurisdicción. Bien. Yendo, decíamos al principio de la nota, hay una serie de situaciones en las que el juzgado está involucrado, está trabajando y yendo, digamos, al revés, de alguna manera en orden. En las últimas horas se ha hablado mucho de lo que se conoce como una mega causa. Hablabas de delitos económicos y tiene que ver con la venta de cereal de forma clandestina, por decirlo de alguna manera y para que se entienda. Digo, es una causa que lleva tiempo de investigación, lleva muchos años de trabajo y que en las últimas horas ha sido noticia. Sí, la noticia es, bueno, primero con hacerte la aclaración que la causa está bajo secreto sumario, es decir, yo no puedo informar determinados aspectos que hacen al núcleo de imputación, a los eventuales investigados y el alcance de las medidas o los resultados de las medidas dispuestas. Son claramente es de Estado público, entonces puedo mencionar lo que es de Estado público, ¿no? Pero sí hay un dato que es interesante de este caso puntual que me estás consultando. Efectivamente ya tiene 2 años de trámite. Es una causa con particularidades de mucha complejidad. Son maniobras que nosotros solemos llamar bastante sofisticadas. Y acá me permito hacer una valoración no como juez, sino como ciudadano. Por lo general, las modalidades delictivas, como es la evasión tributaria, tienen efectos que suelen ser invisibles al común de la gente y que tienen un altísimo impacto en la cotidianeidad de todos nosotros, porque son recursos que se privan al Estado, es decir, son impuestos o tributos que no ingresan a las arcas públicas y que eso implica que se afecte la prestación de determinados servicios. El común de la gente lo vive a la inversa, vive su individualidad, su afectación. Ejemplo, a quien le rompen el vidrio de un auto, lo siente como una grave afectación, por ejemplo. Pero bueno, es un hecho concreto hacia una persona determinada, palpable, plausible, asequible. Y en este caso, este tipo de maniobras no están a la luz de nadie, no se cuantifica ni mide los posibles perjuicios hacia un colectivo, no ya hacia la individualidad, sino hacia el colectivo de la gente. Entonces, nada, falta mucha concientización en el abordaje y en involucrarse a denunciar este tipo de prácticas. El quien está escuchando seguramente se preguntará, bueno, pero me enfrento a personas poderosas. Por lo pronto, quienes, hablando en términos generales, no del caso este particular, es así. Son personas que tienen muchos recursos económicos y que para llevar adelante maniobras de evasión tienen una red de complicidades o de socios. Claro. Algunos dentro del Estado, otros desde el lugar económico, tienen la posibilidad de establecer muchas máscaras, la utilización de gente de escasos recursos, personas vulnerables, la utilización de testaferros, prestanombres, es decir, hay una variedad de elementos que, bueno,
a veces sorprenden van más allá de lo que uno imagina, ¿no? Claro. Yendo al caso puntual, es bastante interesante este caso que me consultás, y sin revelar identidades ni la problemática, pero el hecho llega a la justicia casi por casualidad. Uh-huh. Y acá hay que destacar la labor puntualmente del municipio de Pehuajó, que tuvo la lucidez de escuchar a un grupo de camioneros que estaban afectados por una situación particular, que hacían a su trabajo, que fueron las primeras víctimas de esta organización uh-huh. que está siendo investigada. Se preguntarán, bueno, ¿en qué consistió? Claro. En la causa efectivamente se investiga el transporte o la comercialización de granos en negro, que es como se conoce en la jerga, que es para evadir el pago de tributos por la comercialización. Es decir, o bien no se declaró esa mercancía como propia, o bien se buscó la forma de no registrarla o de ocultar a los verdaderos dueños de la mercancía. Como sea, inclusive puede haber otras hipótesis de trabajo, lo que se busca en todo caso es no pagar el impuesto o tributo que corresponde por la comercialización o la titularidad de ese producto. En esa cadena, entre quien es el propietario en este caso del cereal, y el destinatario final, se utilizó a camioneros, ¿no? Por eso digo, uh-huh. son el primer grupo de afectados, claro. Y ahí es cuando esto se toma luz, y de acá el buen ojo, el buen tino que tuvo un funcionario del municipio de Pehuajó en advertirlo y en ponerlo en conocimiento de la justicia, era que para comercializar los granos, todo el mundo sabe que hay que tener una carta de porte. Sí. Esas cartas de porte, por lo general, tenían información falsa. ¿Sí? Uh-huh. O en principio sería falsa. Habría declarado personas que serían los dueños del cereal que no lo eran, y el destinatario del cereal que tampoco lo era, con datos falsos, ejemplos quit, personas de escasos recursos o vulnerables, que les usan los quit, o bien compran a esas personas o hacen posible que esas personas presten sus datos para esa comercialización. El punto es que cualquier camionero, seguramente algunos están escuchando, conocen que hoy en día hay lo que se llama un código de trazabilidad de granos, CTG. Ese CTG, desde que se habilita la carga de la mercadería, hay un procedimiento que se hace ante AFIP, hasta el lugar de destino, si no se da de baja, sigue activo, y por lo tanto el camionero no puede volver a tomar otra carga. En este caso, por eso digo y resalto, creo que era el asesor de seguridad Walter Pelle que dimensionó el problema, que hoy ya no trabaja más en la municipalidad. Atendió a todos los camioneros, les tomó una exposición civil, y se encargaron desde el municipio de hacer las gestiones para que el AFIP los habilitara a poder trabajar. Sin dar nombres, muchos de los camioneros pasaron situaciones muy angustiantes porque estuvieron mucho tiempo sin trabajar. No hace falta que diga que la mayoría son cuentapropistas, sí, que hacen todo un gran esfuerzo, como muchos, para mantener sus vehículos, viven de eso, y tiempo o día que no trabajan es dinero que no tienen disponible. Uh-huh. Es bastante trágica la situación, pero así arrancó. Uh-huh. El municipio puso en conocimiento a la Fiscalía Federal de Pehuajó. La Fiscalía Federal de Pehuajó en ese entonces trabajaba con el Juzgado Federal de Junín, porque no estábamos nosotros en funciones, y ahí es como arranca la cuestión. Cuando se implementa el juzgado, el Juzgado de Pehuajó nos envían desde Junín la causa. En ese momento la investigación estaba a cargo de la Fiscalía,
el Código Procesal vigente en materia penal a nivel federal posibilita que el juez pueda llevar adelante la investigación. Nosotros dimensionamos la matriz de la presunta maniobra delictiva y decidimos, con el equipo de trabajo que tenemos, reasumir la investigación y de ahí empezar todo un recorrido con diversas vallas u obstáculos, que la justicia también los tiene, para investigar. Y nos costó mucho trabajo que AFIP Regional de Junín brindara la información. Nos costó bastante trabajo recopilar información. Cuando tuvimos toda la información, dictamos una medida de allanamiento de domicilios en distintas localidades. Los allanamientos, cuando se dictan, son para ir a buscar determinada prueba o información que no se le puede pedir a las personas que están imputadas. Hay una serie de garantías que goza todo imputado, entre ellas la de no autoincriminarse. Y en esas situaciones, la Constitución Nacional establece protecciones y ceden ante casos muy excepcionales como el que habilitan la orden de allanamiento para ir a secuestrar esa información. Esas medidas que son invasivas de la privacidad de las personas son las que por lo general sacuden la modorra de la cotidianeidad porque ven un procedimiento policial. En este caso fue en distintas localidades en simultáneo. Se trabajó con la DDI Trenquelauquen y con Patrulla Rural y se pidió la colaboración a distintos juzgados federales para que nos habilitaran las órdenes de allanamiento. O sea, el juez, en este caso el juez de Pehuajó, que solo puede disponer allanamientos en este tipo de delitos en la jurisdicción del juzgado de Pehuajó. Pero tuvimos que allanar en Córdoba, hubo que pedirle colaboración al juez federal de Córdoba. Tuvimos que allanar en Rosario, hubo que pedirle colaboración al juez federal de Rosario. Tuvimos que allanar en Chivilcoy, tuvimos que pedirle colaboración al juez federal de Mercedes. Claro. Entonces son procedimientos muy grandes que generan mucho impacto, pero bueno, puedo decir que la investigación es absolutamente compleja, que está en un estado incipiente y que por el momento está en secreto sumario. Bien. Sí, digo, y teniendo en cuenta el detalle de la operatoria y demás, insistir en esto, digo, esto no lo hace una persona común y corriente, ni siquiera una persona sola. Digo, acá hay un grupo de personas asociadas justamente para realizar un delito tan complejo. Totalmente. Sí, y de poder. Así. Además, digo, y personas que claramente se habla de personas de poder, digo, más allá de todo cuanto comentario pueda surgir a partir de un allanamiento, por supuesto que la gente entiende que donde hay un allanamiento hay un delincuente, porque es digamos, en el inconsciente de la gente figura de esa manera. En realidad es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo y aparte también por ahí me pongo repetitivo, pero es bueno que la gente tiene que entender, el ciudadano tiene que entender que todos nos regimos por una ley fundamental, que es la Constitución Nacional, que establece derechos y garantías de los cuales gozamos todos. Entre ellos, el acusado o el posible acusado de la comisión de un delito goza del principio de inocencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ese estado de inocencia, los órganos encargados de la persecución penal deben ir demoliéndolo, destruyéndolo y a la par construyendo lo que llama el principio de culpabilidad, la culpabilidad del acusado. Y la forma final para decir que una persona cometió un delito es que existe una sentencia definitiva que lo declare culpable. Y es lo único que habilita la imposición de una pena. Recién en esas condiciones, vamos a tener un delincuente, alguien que ha delinquido, en términos de lo que la sociedad entiende, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, estamos en un estado incipiente, que son casos muy complejos, y nada, repito, con complicidades de todo tipo. Y en el caso del juzgado, la tarea es ir recorriendo cada hilito, claro, de esa maraña
de relaciones. Sin hablar de identidades, pero sí de cantidades, ¿hay un número aproximado hoy de personas investigadas? Sí, hay, mirá, en principio nosotros tenemos identificada entre 15 y 20 personas. Sí. Bien. ¿Y son de los lugares donde se allanó o es mucho más amplio? Es mucho más amplio. Tenés productores específicamente de Trenquelauquen y 30 de agosto, pero recorre claro, todas las rutas. Claro. Terminamos en Rosario, en Córdoba, bueno, ahí bordeando Buenos Aires. De hecho, hay situaciones que están ahí vinculadas a Buenos Aires, organismos públicos, o sea, hay todo un entramado. Eso no es un dato menor, digo, para que esto pueda funcionar de esta manera y durante tanto tiempo hay también una complicidad dentro de los organismos públicos que facilitaron que con documentación apócrifa se pueda operar. Mirá, esta es una información sin dar el dato. Te lo planteo en estos términos y que también la gente va a saber entenderlo en lo que le toca vivir en la cotidianeidad. Cualquier comerciante acá de Pehuajó seguramente ha tenido alguna inspección por parte de AFIP. ¿Sí? Uh-huh. No sé cuánto mucho puede evadir un comerciante. Y dedicarles energías a lo chiquito es como dice el dicho. Uno se pone a contar las hormigas y se le escapan las vacas, ¿no? Y acá pasa más o menos lo mismo. Los recursos del Estado tienen que estar orientados hacia cierto rango, que son los que tienen todas las posibilidades y recursos y es otro volumen de ingresos que pueden evadir, ¿no? En este caso puntual, dado este ejemplo, que marco así groseramente, para que se entienda, la particularidad es que algunos de los investigados tuvieron procesos de control por parte de AFIP. Y en algunos de ellos hubo recomendaciones para hacer la denuncia penal, que nunca se hizo. Entonces, acá entran a jugar los procedimientos internos de AFIP, que los tiene, para ver cuándo denuncia penalmente a un contribuyente y cuándo no. ¿Sí? Tiene un margen de discrecionalidad. No puedo hacer un juicio de valor respecto de la actividad del organismo de control, pero para eso son organismos de control. Nosotros cuando intervenimos es porque tenemos la noticia concreta de la comisión de un delito y específicamente esperamos de la labor de AFIP, que es nuestro, en materia de evasión, es quien nos provee de la mayor cantidad de casos. Claro. Esto va a sonar fuerte, pero en la vida hay cosas que no suelo guardarme, y específicamente de la responsabilidad funcional que tengo, ¿no? Si lo hiciera, estaría muy mal. Y la realidad es que el trabajo de AFIP en todo este tiempo del juzgado, hablo de AFIP regional, ¿no? De Junín. Los casos que nos han denunciado son casos chiquitos, de situaciones burdas, de contribuyentes que quedan encorsetados en la red de pesca. Y me parece que los recursos del Estado deben administrarse de otra forma y apuntar hacia otros procesos de búsqueda de casos, no los que quedan en la red. ¿Se entiende? Sí. Es un juicio de valor, pero es un dato objetivo de nuestro trabajo cotidiano. Y en este caso particular, por eso destaco al inicio el buen tino del funcionario del municipio de haber hecho la denuncia penal, porque a nosotros nos posibilitó ir muy por encima de la labor del órgano de control. Es provechoso en el trabajo. Bien.
Hay, por supuesto, otras situaciones que se están dando dentro del juzgado y que han sido de mucha noticia y de mucha relevancia, y tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que están realizando los concejales de Pehuajó, a quienes se los instó a elaborar una ordenanza para el uso de fitosanitarios en el distrito. Sí. Como punto de partida, puedo decir que ese caso particular, la investigación de la posible conducta delictiva que ciudadanos de Francisco Madero denunciaron, está en manos de la Fiscalía Federal de Pehuajó. En ese marco, la Fiscalía nos solicitó el dictado de una medida cautelar con el alcance de que el órgano legislativo local dicte una ordenanza para regular la actividad. Nosotros en un primer término rechazamos la medida cautelar por diversas cuestiones técnicas, donde le señalamos a la Fiscalía que no había delimitado un hecho, qué hecho delictivo se investigaba, qué posibles delitos o tipos penales estaban en juego, para verificar una cuestión técnica que es el bien jurídico afectado, si es un bien jurídico individual o es un bien jurídico colectivo, y de esta forma nosotros delimitar nuestra competencia, si es una competencia de un órgano judicial provincial o de la justicia federal. Bueno, entre otra serie de deficiencias que tenía el pedido de la Fiscalía. La Fiscalía enderezó su planteo y en esta oportunidad se acopló el defensor oficial en su rol de asesor de menores, porque hay menores involucrados. Volvieron a hacer un pedido de dictado de una medida cautelar. Desde el juzgado consideramos que como era una medida de alcance colectivo, que incidía en toda la comunidad, y en un punto la cuestión que se pretendía resolver cautelarmente excedía la mirada que podía tener el juez en su individualidad, echamos mano a un recurso que la legislación procesal nos da, que es convocar a una audiencia pública. El fin de esa audiencia fue escuchar a todos los actores involucrados y ciudadanos. Se acercaron varias personas, las víctimas, los posibles acusados de la comisión de un delito, la Fiscalía, el asesor de menores. Bueno, de esa audiencia, que fue bastante fructífera, tomamos en consideración varios elementos y decidimos emplazar al órgano legislativo para que sancione una ordenanza que regule la actividad. Como no teníamos un parámetro objetivo, y de ahí el fin cautelar, resolver algo transitoriamente, hasta tanto se sancionara la reglamentación, nos tomamos el trabajo de ver cuál era la reglamentación en distritos parecidos a Pehuajó, de distintos municipios, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos que había distintos parámetros para establecer restricciones a la aplicación de fitosanitarios, sobre todo en zonas periurbanas o urbanas, linderas a los cascos urbanos. Y salimos por reglamentaciones o tomamos un criterio de comunidades cercanas al partido de Pehuajó y de un proyecto ya de ordenanza que estaba presentado en el Consejo Deliberante. De ahí que establecimos restricciones en más o menos metros de aplicación y del tipo de fitosanitario a aplicar. Y bueno, y compeler al Consejo Deliberante a que sancione la norma. Dimos un plazo, ese plazo inicial se agotó, nos pidieron, un grupo de concejales nos pidieron una prórroga, actualizamos la información y nada, conseguimos 60 días más y consideramos sumamente importante de que para ese trámite parlamentario o legislativo el Consejo Deliberante escuche la integridad de la población, que en definitiva
son los representantes del pueblo de la comunidad de Pehuajó, ¿no? Para que se sancione la mejor norma y que acerque todos los intereses que están en pugna en la aplicación de fitosanitarios. A mí me exceden porque son criterios muy técnicos. Hay ciertos fitosanitarios que pueden tener cero nocividad o ser cero nocivos para las personas humanas, y otros que pueden tener consecuencias y otros que pueden ser totalmente nocivos. Bueno, esas son las cuestiones que el órgano legislativo tiene que discutir y establecer, en definitiva. Y estamos a la espera de la sanción de la ordenanza. Quedan muy pocos días. Quedan pocos días. Tengo entendido que es a fin de este mes el último plazo. No lo recuerdo en este momento, pero tendría que fijarme cuándo fue que dimos la prórroga. Bien. Doctor Heim, hay otra situación, la mencionaba dentro de las competencias del juzgado, y tiene que ver con el área de la salud. Digo, hoy por hoy, teniendo en cuenta una serie de situaciones que se vienen dando con los incrementos y con la falta de prestaciones, se intervino también en una causa que tiene que ver con una obra social. Sí, no puedo dar el nombre de la obra social. En realidad, en el último tiempo vemos que va creciendo la presentación de amparos, de lo que nosotros denominamos amparos de salud. Los amparos de salud, valga la redundancia, procuran, ante ciertas omisiones o arbitrariedades de parte de la prestadora de salud nacional, que el afectado acuda a la justicia para obtener una respuesta rápida y expedita a su petición, que le resuelva el problema, básicamente. Por lo general, inicialmente se resuelven de manera cautelar, es decir, con una medida cautelar. Tienen fines múltiples, desde la búsqueda de que la obra social le reconozca un medicamento, claro, una operación, un tratamiento, o en el último caso hemos tenido planteos que hacen al valor de la cuota o al incremento de la cuota de la prepaga. Hay que analizar cada situación en concreto y ir dándole respuesta. Te puedo decir que sí hemos notado de diciembre a esta parte un aumento en la litigiosidad en esta temática. O sea, nos preocupa, vivimos en este país, en este contexto, y tratamos de dar respuestas con celeridad. Hace unos días dictamos una medida cautelar de una vecina de la localidad de General Villegas, y el planteo era que no podía pagar los incrementos de la prepaga, argumentando el derecho a la salud y la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba, porque estaba a cargo de una madre que estaba a cargo de sus 3 hijos. Esa situación se ponderó y se suspendió el efecto del decreto de necesidad de urgencia respecto de ese caso particular. Finalmente, y yendo también a una causa que para Pehuajó particularmente es importante y ha tenido también algunas novedades, y es la situación en la que se encuentra el predio del frigorífico, del ex frigorífico de nuestra ciudad, donde, en principio hubo una cantidad enorme de trabajadores, el lugar se cerró, el edificio fue abandonado y hoy prácticamente es la alternativa para aquellos que no tienen un lugar donde vivir. Sabemos que la justicia está trabajando en este tema para entender quién es responsable y qué van a ser los responsables de ese lugar con toda esa edificación. ¿Por dónde se encuentra hoy esta causa? Lo que puedo decir es, nosotros desde el juzgado estamos investigando una maniobra de evasión tributaria que involucra a integrantes, exintegrantes y posibles prestanombres de lo que fue el frigorífico Pehuajó. En lo personal, no conocía todas estas situaciones previas, ni de funcionamiento, ni de la quiebra, ni de todas las problemáticas que hemos
ido tomando conocimiento que existieron en derredor del frigorífico. Sí tomamos conocimiento del estado del inmueble. En concreto, el juzgado dispuso un embargo preventivo respecto del bien, pero tenemos conocimiento que hay otros embargos dispuestos por otras entidades, por otros juzgados, por otros actores que, bueno, son acreedores de la por entonces titular registral del inmueble. Responderte excede en mucho lo que es el proceso penal muy específico de evasión que está en trámite. Solo puedo decir que nosotros citamos a prestar declaración indagatoria a quienes están involucrados en la investigación penal de evasión, que esas declaraciones se han concretado y que nosotros tenemos que resolver la situación procesal de los investigados. Esto quiere decir que tenemos que decidir si los procesamos, sobreseemos o dictamos un auto de falta de mérito. Como juzgado, sí nos preocupa la situación del inmueble. Tenemos, decía, información que nos han brindado desde el ámbito policial ante nuestro pedido. Conocemos varias de estas cuestiones y preocupaciones que tienen los vecinos, pero especialmente nos preocupan las cuestiones de seguridad del inmueble. Hasta donde tengo entendido, no están en condiciones de estar habitados. Y con el avance del proceso seguramente estemos en condiciones de disponer medidas un poco más estrictas que un embargo respecto de los ocupantes del inmueble y de la seguridad edilicia del inmueble. O sea, puede ocurrir una tragedia, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el alcance del embargo? Digo, cuando se habla de embargar una propiedad, ¿cuál es el alcance de la medida? En este caso es un embargo preventivo, es algo que se puede hacer antes del dictado de una resolución judicial sobre el mérito de la imputación, y especialmente estuvo orientado teniendo en cuenta la millonaria suma que presuntamente habría evadido frigorífico de Pehuajó, en el nombre de fantasía que la gente comúnmente conoce, ¿no? Hay otras sociedades, también tiene todo un entramado de complejidades que, bueno, desde el juzgado se ha ido investigando en el mismo contexto que inicialmente te conté, como es una maniobra de evasión tributaria, ¿no? Bueno, de hecho, y en principio prácticamente era imposible saber quién era el verdadero propietario del lugar. Estamos en eso. Aún no se sabe. Con exactitud no lo puedo... No, está bien, pero digo, con exactitud, hoy no se puede asegurar quién es el propietario del lugar. Hay documentos, prueba que hay que analizar. Cuando estemos en condiciones de dictar una resolución de mérito, probablemente algo salga a la luz. Bien. Que esa es la finalidad, ¿no? del proceso penal, conocer la verdad. Bien. Doctor Heim, bueno, un placer haberlo recibido. Hay muchas causas, son sumamente importantes. Digo, la gente por ahí desconoce lo que es el funcionamiento de un juzgado federal, cuál es el alcance, nos interesa mucho saber qué es lo que la persona común, el vecino que está escuchando puede denunciar, cuáles son las causas que se están investigando y sobre todo, bueno, esto que decía, ¿no? El tema de esclarecer algunas cuestiones que a la vista de la mayoría parecen cuestiones simples y no lo son. Agradecerle enormemente la visita a la radio y por supuesto ponernos a disposición para difundir el trabajo que realizan. Bueno, el agradecido soy yo que brinden este espacio, aprovechar la oportunidad por este medio de comentarles a los ciudadanos de Pehuajó y de la jurisdicción que estamos a disposición de la comunidad, que se acerquen, que si nosotros no estamos en condiciones de darle una respuesta, podemos orientarlos dónde acudir. Estamos en el predio de lo que es conocido como Quinta Los Amigos, en Pío 1168. Googleando pueden obtener los teléfonos del juzgado, las direcciones de correo electrónico. Estamos para brindar un servicio a la comunidad, sea en materia penal, en amparo de salud, lo que sea.
Y repito, si nosotros no estamos en condiciones de brindar la respuesta, los orientaremos, que es parte de nuestro trabajo, al lugar donde tienen que acudir para hacer valer sus derechos o canalizar la pretensión. Y nada, y también vuelvo a agradecer el espacio y la calidad con la que me han recibido y tratado acá. Bien, muchísimas gracias. Bueno, que tengan buen día. El doctor Andrés Heim es el titular del Juzgado Federal de Pehuajó. Varias causas que se están investigando, un trabajo intenso, y esto que es importante que los pehuajenses tengamos conocimiento.